Buenas, estoy aquí una vez más en el canal de YouTube de nuestra asociación GEA con Alejandro Moreno, un filósofo y escritor español. Buenas, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Verónica, buenos días. Estoy muy ilusionada con tu charla que vas a dar en Terra Liber porque trata de los niños como espejo nuestros, ¿no? Por el título, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el título? Que no me acuerdo exactamente. Es acompañar la infancia, conocerte a ti mismo. Exacto. Bueno, a mí me dio el rollo de que es como ese acompañamiento que nos Sí, hace de espejo para sí, conocernos mejor. ¿No es así, eso es. Alejandro? Eso es, sí, es como ver la infancia como un espejo. ¿Cómo me veo yo a través de los niños? Puede ser como padre, pero también puede ser como educador, como profe. ¿Quién soy yo cuando estoy con un niño? Y bueno, darle la vuelta, ¿no? A la mirada, en vez de, bueno, partir de la base de yo soy el guía, el que sabe, y voy a inculcarle todo lo que sé a ellos. Esa parte está bien, pero darle espacio a otra parte que es, bueno, ¿y quién soy yo, no? Cuando acompaño a un hijo o a un menor en un proceso educativo, ¿qué me está mostrando de mí? ¿Y qué puedo descubrir en mí que antes pues no veía, ¿no? Los niños nos sacan también zonas ocultas de nosotros, muy bonitas también, ¿no? Nos pueden ayudar a contactar con la inocencia, ¿no? Con la espontaneidad, con la alegría, pero también con otras partes. Y bueno, en la charla me gustaría hablar también de esas otras partes que afloran que podemos aprovechar para mirar, ¿no? Para poner luz, para revisar qué creencias hay ahí y bueno, pues hacer de ese acompañamiento a la infancia un proceso también de reflexión y transformación interna. A mí específicamente siempre me ha gustado estar con niños Mm. porque me reflejo como más, yo me hago niña con ellos. Sale una parte de mi personalidad que es como muy payaso y me A convierto. juguetón. Sí, hago el tonto con ellos de la manera que no me atrevo a hacerlo con los adultos y me he dado cuenta que saca una parte de mi personalidad que yo no me permito sacar con los adultos. Con los adultos como que voy con más escudos de protección, pero con los niños no, porque yo no siento que ellos, yo creo que a nivel inconsciente yo sé que los niños no me pueden hacer daño. Entonces yo me siento con más libertad de expresarme de la manera que más me apetezca y hasta hacer el payaso o el tonto con ellos y que se rían y yo lo gozo, que se rían de lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, nunca me permitiría hacer ese tipo de cosas con los adultos porque no sabes cómo van a reaccionar. Claro, claro. Sí, yo creo que eso nos pasa a todos porque, claro, los niños no juzgan como Exacto. los adultos y tienen una mirada todavía muy, muy limpia, muy pura, muy inocente. Y bueno, pues eso nos permite también, ¿no? Explorar con ellos, soltar también eh, digamos, ciertas capas que llevamos de seriedad, de rigidez, y eso nos ayuda mucho a soltarnos. Pero claro, con otros adultos ya sentimos, ¿no? Que podemos ser juzgados y cuestionados, ¿no? Oye, ¿qué haces? ¿Por qué haces el tonto? ¿Por qué haces el payaso? Esto no es serio. Y bueno, eso nos cohíbe mucho. Pero pues con los niños eso, como sabemos que no va a pasar, también nos soltamos mucho más, ¿no? Y yo creo que por eso también tenemos niños. Es una manera casi desesperada de recuperar la inocencia perdida, ¿no? La Mm. espontaneidad. Me decía una vez que un niño que viene al mundo lo trae alegría a una casa. Sí, Y yo creo que, claro, nos vamos haciendo adultos, nos vamos haciendo más serios
Y parte de ese anhelo de tener niños es también recuperar esa alegría perdida que ellos la traen así a borbotones, ¿no? Y nos Sí. nutre, como una inyección de medicina. Y, y bueno, pues eso lo aprovechamos, ¿no? Los adultos para volver a conectar con esa alegría más gratuita, ¿no? Y bueno, pues claro, eso es muy agradable. La compañía de un niño es muy agradable porque nos nutre energéticamente, nos nutre mucho, pero ¿hasta qué punto aprovechamos eso? Eh, Mm, Me da pena, ¿no? Como los niños en cuanto empiezan a hablar, cuanto ya tienen un mínimo de raciocinio, pues ya empieza todo el proceso de, no sé si llamarlo de domesticación. Y me da pena porque los padres pensamos que eso es ser responsables, ¿no? El educar. Educar en el sentido muchas veces de domesticar. Y, y entonces ahí vamos cada vez coartando más, bueno, esa alegría que tienen los niños, esa espontaneidad, en nombre, pues, de, no sé, del deber, en nombre de la educación. Lo vamos amoldando, lo vamos amoldando a una estructura que traemos todo en la mente y queremos ajustarlo a esa moldura. Y me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre eso, ¿no? ¿Por qué eso es bueno? Por qué hay que ajustarlos a una moldura? ¿Qué moldura es esa que consideramos la correcta? ¿Quién la ha determinado como la correcta? ujú, Y yo, bueno, esta reflexión que quiero hacer la traigo al hilo de haber estado hace unos años dando clase en institutos. Yo di clases a nivel informal de diálogo filosófico, pero también hubo un año que las di a nivel más formal de filosofía. Y me preguntaba por qué los adolescentes son tan indolentes hoy en día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha mm. pasado que van al instituto, bueno, esperando a que les suelten el rollo y esperando la hora, ¿no? Y Les entra por marcharse. un oído y les sale por el otro. Están como no están Sí, ahí. Sí, están sí, como si no están, pero no estuvieran. están, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento se genera esa desconexión? Y bueno, pues a mí esto me ha llevado a reflexionar sobre el sistema educativo, pero también sobre los propios padres. ¿Qué Mm, hacemos para que veamos eso normal? Que nuestro hijo sea indolente a todo lo que, bueno, le van, digamos, inculcando desde el sistema educativo. ¿Cómo hemos llegado a ese punto en el que consideramos bueno que le inyecten lo que le han inyectado en estos últimos años, a nivel mental, a nivel biológico? Y bueno, pues esto viene desde las primeras etapas y creo que es necesaria, ¿no? Hacer una reflexión de por qué consentimos esto. ¿Qué ha pasado? Que hacemos de la paternidad algo que podría ser tan bonito, tan transformador, y sin embargo parece que queremos minimizar eh, bueno, los esfuerzos, los cambios que puedan suceder en el proceso de crianza para rápidamente pues, deshacernos lo máximo posible de la crianza, de la educación y delegarla, ¿no? Delegarla, pues, bueno, En el en Estado. el Estado, en el Relegarla al Estado. sistema, que la eduquen, ¿no? A mi hijo, que lo eduquen otros y que a mí no me interrumpa la vida que yo llevaba. Esto yo creo que es un tema, ¿no? Para Es los un padres. temazo, sí. Además estaba teniendo una conversación sobre esto hace 2 noches con unos nuevos papás, una pareja que está embarazada y van a tener un bebé este verano y con una amiga mía que ya tiene un bebé de 1 año. Y surgió el tema porque estaba ahí mi hija de 10 años y ellos estaban haciendo referencia a un adolescente que conocen
que lo llamaban muy punky. Decían, es que ese es muy punky y no hace caso a nada. Y estaban viendo a mi hija ahí sentada, que estaba participando en la conversación como si fuera una más en la cena de los adultos, y dijeron, pero ¿cuál es la diferencia entre que hagan, en que se vayan por ese lado cuando llegan adolescentes, que sean tan indolentes y que sean tan pasotas de todo, de todas las cosas y irreverentes y que no quieran hacer caso de nada, a que sean unos niños que pueden estar en la mesa y compartir con los adultos y tener conversaciones? Y llegamos a la conclusión, por lo menos los que estábamos allí, de que tenía que ver con el cariño que se le había dado a ese niño y la atención que se le había dado cuando eran mucho más pequeños. O sea, que esa falta Claro, de cariño, de amor, de abrazos, de ternura, cuando lo necesitaban, cuando se sentían desprotegidos, porque el mundo era tan grande y sus iconos son su papá y su mamá, si faltan ellos en ese cariño, porque puedes estar y no estar. Igual que ellos claro, hacen cuando son adolescentes, que están y no están, pues es un reflejo de cómo sus padres estaban y no estaban. O sea, cómo te dan de comer y te cobijan en tu casa y te ponen ropa, pero realmente no están presentes en ese acompañamiento que tú requieres porque tú eres una criatura indefensa y necesitas un acompañamiento emocional, porque eso es la conclusión que claro, sacamos nosotros. claro. Sí, es bonita esa expresión de están y no están. Están físicamente, pero no están atendiendo realmente al niño. No, Exacto. no lo escuchan, no les interesa qué hace, no le preguntan y Exacto, emocionalmente no hay una conexión, no hay un vínculo amoroso real ahí, ¿no? Y exacto, eso, claro, crea una desconexión que cuando llega uno a los 18 años, pues es muy evidente, ¿no? La sensación de no importarle a nadie, bueno, de no tener compromisos con nada. Y eso viene desde ahí, ¿no? Desde las etapas más tempranas. Fíjate, ¿no? Que hoy tenemos la idea de que a los hijos hay que darles todo. Pero, ¿qué es eso, no? ¿Qué es darles todo? Porque sí que tenemos mucha capacidad económica, ¿no? Ahora, comparado con hace, no sé, 50 años, 50 años, sí, tienen una cantidad de cosas increíbles, o mucho más que nuestra generación, ¿no? Pero en ese darles todo está esa presencia, ¿no? Que tú has dicho, le damos esa presencia, le damos ese tiempo de calidad, de estar con ellos, de mostrarles nuestro interés por ellos, de preguntarles, de jugar con ellos. Eso no suele estar. Los padres suelen estar muy absorbidos por el trabajo y bueno, pues eso explica también, ¿no? La tendencia a delegar en, en la escuela, actividades extraescolares, minimizar el tiempo de convivencia con ellos y al final pues eso redunda en que no hay un vínculo fuerte y bueno, pues eso crea adolescentes que luego no tienen pues esa autoestima. Son, sí, digamos, carne de cañón para el sistema. exacto, No tienen recursos, no tienen la estima interna suficientemente forjada para aprender a tomar decisiones por sí mismos. exacto. Pero es un problema generacional. Quiero decir que en nuestras generaciones tampoco nuestros padres estaban jugando con nosotros, pero no me faltaba nada. Pero no, yo me crié sin afecto y sin cariño porque en mi familia misma también había trauma o sea, de todo lo que había pasado en España políticamente. Además éramos inmigrantes, o sea, yo fui la primera americana en mi familia porque mis padres españoles emigraron a Estados Unidos. Mi padre se crió sin juguetes en España, en la posguerra. Y él era como, puedes jugar con dos palos y dos piedras y ya está. Y yo tenía a lo mejor dos muñecas y para él eso le sobraba. Sí, yo creo que es un problema que no es nuevo. Yo Exacto, también lo he vivido así
y creo que pues tiene que ver con el proceso del paso del campo a la ciudad. Trabajan ahora papá y mamá, menos exacto. tiempo, espacios más reducidos y bueno, No no es puedes nuevo. salir a jugar a la calle como antiguamente, o sea, eso de salir a la calle, ves si sales con los primos o sales con los vecinos y juegas al balón en medio de la calle, eso ya no se hace. Ahora sales con tus padres al parque y te acompañan. Sí, sí. Fíjate, claro, hay un acompañamiento ahí permanente, pero hay mucho control, Sí, que es otro tema que yo también veo, ¿no? Antes, bueno, no había las grandes urbes que hay ahora, no había tantos coches, los niños pues estaban más sueltos y había una red en el pueblo en el que se podía confiar que los niños iban a estar cuidados, ¿no? Si no es la tía, es la prima, es la amiga, es no sé quién, la abuela. Ahora esa red ha desaparecido, ¿no? Esto Iván Illich lo llama los vínculos convivenciales, toda esa red convivencial ya se ha perdido, vivimos más atomizados, más individualizados. Entonces los padres, claro, tienen que estar ellos pendientes de los hijos y esto dificulta mucho la crianza. Y bueno, pues otro elemento del que también veo interesante es que hay mucho control. Vas a un parque y están los padres ahí encima. Nene, no hagas esto, no hagas lo otro. Y creo que eso habla mucho de los miedos que hay, los miedos que la crianza nos saca a relucir. ¿Esto que yo llamo responsabilidad por mis hijos es responsabilidad o es control? ujú, ¿Es miedo o qué es? Claro, es un ejercicio que yo quiero invitar, ¿no? a los padres a hacer, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos miedos a que a nuestros hijos les pase? Bueno, caídas, a que, bueno, y la gama de miedos es enorme. Yo lo es llamo enorme. imaginación negativa. Los padres desarrollan mucha imaginación negativa. ¿Por Pero qué? ¿tú Porque crees que eso es en parte, Alejandro, porque también hay más noticias negativas sobre cosas fantásticas y reales que ocurren a la gente? O sea, las noticias en la televisión todo el rato contándonos las cosas muy, muy horroríficas que están ocurriendo en todos los sitios. Y yo creo que hace 50 años que había Canal uno la primera y la segunda, y se limitaban a contar las noticias que eran como más importantes para la nación. Y ahora se cuentan tantísimas barbaridades en la tele que ha convertido a la población en más miedosos y más paranoicos sobre lo que puede estar haciendo el vecino. O sea, ahora todo el mundo piensa que hay un vecino en su barrio que es un pedrasta, que está violador, vendiendo droga sí. debajo en su casa, o sea, que tiene armas y que, o sea, imaginario, un vecino imaginario que se han inventado que es el malo y que tienes que proteger a los niños de él. Sí, 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 es verdad que el imaginario del miedo lo construye mucho la televisión porque eso vende. Claro, en un país de 47 millones de habitantes, algo va a pasar. Cada día algo malo va a pasar en algún pueblo de Dios. Pero claro, los medios extraen esos casos aislados, porque España no es un país en el que haya mucha delincuencia, ni mucho menos, un país muy seguro, Mm, de los más seguros del mundo. sí, Pero le dan tanta importancia, crean tanta carnaza emocional, tanta prensa amarilla en torno a eso, que el impacto que crean los padres es muy fuerte. Parece que es sí, algo normal, ¿no? Las violaciones en grupo, todo esto que ahora se habla, parece que es algo diario, ¿no? Que está a cada esquina. Y bueno, los medios hacen una función terrible, ¿no? Que son eh, magnificar casos aislados y normalizar lo que no deja de ser anecdótico. Digo, España es un país bastante seguro si
si uno va a las cifras, yo hubo una vez que lo miré, precisamente porque me llamaba la atención cómo la gente se alarma por nada. Yo que he vivido en países como Brasil o México, Claro. eh, allí hay una inseguridad real, Sí, que y aquí yo no que vengo hay. de Estados Unidos también lo percibo así, es como esto no compara a lo que se puede vivir en una ciudad americana. Sí, sí. Entonces, pues eso, son unos miedos gratuitos que se ha formado la gente en su cabeza porque se deja influenciar por los medios, los miedos de comunicación, que lo llamo yo, y también ha de ser confrontado, ¿no? No solo son miedos infundados por la tele, sino que son miedos a vivir también, ¿no? Ahí yo creo que esa sobreprotección que ahora manifestamos hacia los hijos nos está reflejando un miedo a vivir, ¿no? Un miedo a la libertad, miedo, miedo a dejarles más libertad a ellos porque nos da miedo a nosotros ser más libres, ¿no? Salirnos del redil. Y España es un país donde los mecanismos de control están muy capilarizados en la sociedad. Llegan a lugares donde, digo, en otros países ni en sueños el Estado se mete en la vida de la gente como aquí, pero aquí la gente no es consciente de eso. Y bueno, pues estamos muy metidos en ciertos parámetros del sistema y creo que a muchos les cuesta ni siquiera imaginar lo que es vivir sin esos parámetros. Bueno, pues ¿qué tal si los cuestionamos? ¿Qué tal si dejamos de normalizar esos miedos que tenemos y dejamos de proyectarlos en los niños en nombre de, no sé, la responsabilidad, en nombre de todo eso que se dice? Y vemos en nosotros, ¿no? Que nos da mucho miedo tomar decisiones donde entra en juego el ser más libre, ¿no? Es curioso, es la segunda vez en estas entrevistas que sale el miedo a ser libre como una de las raíces de la situación. Creo que esto es un tema que realmente deberíamos explorar en el evento, cómo nos han educado para tener miedo a la libertad y cuál sería el proceso de desaprender eso, porque además yo me considero una persona bastante libre y yo percibo ese miedo externo a la libertad como juicio de los demás sobre mi propia manera de existir con más libertad y lo he notado mucho más en España que en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos podrá ser muchas cosas feas, como es un país muy violento, con pistolas y todo eso, pero ahí no está el miedo a ser libre Mm. tanto como aquí en España. Sí, sí, lo hemos visto estos 3 últimos años, la mentalidad de rebaño que tiene este país, en el que el miedo nos hace plegarnos a medidas absurdas, a inyectarnos cosas que ni sabemos lo que llevan, a un ¿no? Como le llaman, un pasaporte absurdo y tantas micro reglas absurdas que hemos obedecido por miedo, por el qué dirán, por una idea del bien común muy cuestionable, que es un bien común. Cuando el Estado se apropia de la idea del bien común, se pierde la noción de singularidad. Y eso es caldo de cultivo para las sociedades totalitarias. Y hemos visto un ensayo estos 3 últimos años de lo fácil que es plegar a un país a que obedezca leyes absurdas. Y bueno, ahí, pues, eh, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Pues fortalecerse en que la verdad se sostiene a sí misma, en que tenemos una intuición de la verdad que tiene que ver con el respeto a uno mismo, con la dignidad de uno mismo, Mm. que ha de ser mantenida, ¿no? Y, y bueno, pues
a veces permanecer en esa verdad puede ser un ejemplo para otros. Mm. Otros que dirán, ostras, este no tiene miedo, no tiene miedo a morirse. ¿Será que no es tan grave el asunto? Y bueno, ser un ejemplo de esa libertad que uno defiende, ¿no? ¿Cómo se defiende? A veces con el cuerpo. Eso es realmente lo único que podemos hacer para cambiar las cosas, es practicar y dar ejemplo primero para que los demás tengan un referente, y lo hacemos con los que nos rodean, al igual que con nuestros hijos. Sí, La sí, mayor pues lección con ellos es ser su ejemplo. exactamente. Sí, porque los niños más que aprender lo que les decimos, aprenden lo que somos, nuestros Ujú. hábitos. Y ahí estamos dando muchas enseñanzas no verbales de cómo entendemos la vida, lugares a los que vamos, personas con las que nos relacionamos, lo que Cómo hacemos a diario afrontamos, sí, hasta cómo afrontamos las dificultades de la vida, les enseñamos cómo hacerlo. también. Esos, digamos, esos hábitos son mucho más ejemplares para ellos que lo que les decimos. Nene, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero damos ejemplo de eso con nuestro modo de vivir. Eso es lo que, a fin de cuentas, los hijos van a aprender o los alumnos. Los alumnos casi que más que lecciones de contenido, lo que van a buscar es un referente de vida. Te quiero hacer una última pregunta que trata ¿Vale? más sobre tu profesión, porque, o sea, ser filósofo, yo creo que es un trabajo bastante duro hoy en día, porque cuando pensamos en la filosofía pensamos como en los antiguos pensadores de otras épocas, y creo que ser filósofo hoy en día es enfrentarte a, no sé, como a por mi propia percepción, como a una sociedad que realmente no está considerando el pensamiento como algo que todavía se tendría que seguir, porque cuando pensamos en los filósofos de antaño, pensamos, bueno, era la era de los pensadores que estaban como conceptualizando el mundo, y estaban ahí dialogando, y ahora cuando pensamos en la filosofía pensamos como que es algo muerto. Y curiosamente el título de tu libro es Filosofía Viva. ¿Cómo fuiste tan valiente a a querer ser filósofo en esta época? Pues la verdad es que para mí era una necesidad. Yo tenía sed de saber, me sentía tan perdido que aun a sabiendas de que no es una profesión valorada en este país, yo lo necesitaba. En ningún país, que lo Y sepas. en ningún No es país. no es una En Francia profesión un poquito. valorada en la vida, en el mundo moderno actual. Sí, sí, sí. Parte del narcisismo actual es creer que uno sabe todo, ¿no? Y Ujú. no necesita, que ya piensa por sí mismo. Y es parte del proceso de domesticación, ¿no? El creer que salimos de la escuela pensando. Y que ya tenemos todas las respuestas, o sea, nos pensamos que ya tenemos las respuestas a todo, que la ciencia ya sabe todo, que ya sabemos todo. Hay La como Wikipedia, un pensamiento moderno del ser humano, como que ya no me voy a sorprender con nada. Todo está dicho, todo está explicado. Y sí, yo creo que no es así, que todavía estamos en un proceso de descubrimiento, como en todas las épocas de la humanidad. sí. Y la prueba está en lo manipulables que somos. De nuevo, sale el tema, ¿no? Somos muy manejables y papá Estado dice que te metas en casa, te metes, lleno de miedos, ¿no? Y eso habla mucho de lo manipulable que uno puede llegar a ser, ¿no? Y la incapacidad para cuestionar y el miedo a vivir que tenemos. Entonces, para mí la filosofía es eso, ¿no? Un aprendizaje a ser uno mismo, a confrontar todas las creencias mm, patológicas que llevamos inculcadas para atrevernos a vivir de la manera que nos hace ser reales. No ser narcisistas, sino ser reales. Ujú. Y bueno, eso,
lleva todo un proceso de aprendizaje, de práctica de vida que es para toda la vida, no, no solo son 5 años, ni mucho menos, es para toda la vida. Y cuando escribí el libro Filosofía Viva, pues quería transmitir eso, que hay una filosofía que no es la académica, que es una filosofía que confronta a uno mismo, que se Ujú, puede experimentar, que se puede vivir. ¿Y qué es? Bueno, pues aquella que te confronta esas creencias, que te confronta la inercia que todos llevamos a pensar igual, a pertenecer a lo políticamente correcto, a ser parte de la masa, a pertenecer al grupo, a no atrevernos a sacar eso que en el fondo queremos ser, pero mm, nos da miedo. No, bueno, el libro es bastante confrontador en el sentido de que te hace preguntas al lector, interpela al lector para que se cuestione a sí mismo. No trata de enseñar lo que pensaban filósofos de cierta época u otra, sino que lo propósito más importante es ese, que el lector se confronte consigo mismo para que pueda profundizar. ujú, Los filósofos antiguos para mí era gente que habían hecho ese proceso de confrontación interna, que habían experimentado una serie de cambios y les permitía ver la realidad de otra manera. Y eso es lo que invito al lector, a que se cuestione una serie de creencias para que experimente un proceso de ahondamiento en quiénes somos. Y eso le va a permitir ver la realidad de otra manera. ujú. ¿Cómo? Bueno, una realidad en la que ya no estamos tan guiados por el miedo, sino por la verdad. Eso es muy importante, Por esa porque verdad interna, ¿no? Por la esa verdad verdad. interna, Mm, la verdad interna, que solo cada uno puede descubrir, no te la pueden dar en la ujú, Wikipedia, una inteligencia artificial, en la escuela, solo la puedes forjar tú. ujú, Si estás lleno de miedos, es que no has llegado a esa verdad. exacto. O la verdad o el miedo. Aquí no hay medias tintas, No pueden coexistir realmente. pueden coexistir. Y en parte, pues mi profesión es eso, ¿no? Acompañar a grupos, a individuos, a confrontar esos miedos que les impiden ser quien son. Bueno, pues lo dejamos aquí. Alejandro, muchas gracias Vale, por estar Verónica, conmigo. muchas gracias a Y nos ti. veremos Nos vemos la el semana que 22 viene. y el 23 en Dolores, Alicante, en nuestro Festival de Educación Holística. Todavía están a la venta las entradas. Hasta el día 20 puedes comprar entradas anticipadas y luego ya solo en la puerta. Existe un